A 60 millas de la costa de Nueva Jersey, enterrada bajo 230 pies de fría agua del Atlántico, una máquina de guerra alemana permaneció intacta durante medio siglo. Cuando buzos expertos finalmente abrieron su casco sellado, encontraron más que metal oxidado y maquinaria rota. Un equipo de buzos pasó décadas buscándolo y utilizando un sonar, finalmente lograron hallar el submarino esta semana. Investigadores han publicado estas imágenes de un submarino alemán hallado en el fondo del mar, justo al norte de la costa del país. Encontraron evidencia que rompería décadas de historia aceptada y obligaría al mundo a hacerse una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que creemos sobre la guerra está realmente equivocado? 1.17. 1.17. Pero ese no es un número de submarino. Oh, alto, alto. Espera un minuto, justo aquí, U-869. De acuerdo. El buceo, que nunca debió haber ocurrido. John Chatterton ya era una leyenda antes de siquiera tocar el U-869. No el tipo de leyenda de la que la gente habla en cócteles. El tipo que los buzos susurran en bares de buceo cuando sale el tema de quién realmente ha visto el fondo. Para principios de los años 1990, Chatterton ya había hecho inmersiones que harían que los buzos recreativos abandonaran el deporte por completo. Naufragios profundos, cero visibilidad, corrientes que podían arrancarte el equipo de la espalda. No era imprudente, era metódico. Cada inmersión estaba calculada, cada riesgo estaba medido, y nunca bajaba a menos que creyera que podía volver a subir. Richie Kohler estaba hecho de la misma madera. Los dos hombres tenían estilos distintos, pero compartían la misma obsesión. No estaban en esto por fama ni dinero. Estaban en esto porque el océano guardaba respuestas que nadie más estaba dispuesto a encontrar. Para cuando se asociaron, ambos ya hacía mucho que habían dejado de importarles lo que otros buzos pensaran. Iban a donde estaban los naufragios, no a donde los permisos lo permitían. El sitio al que apuntaron en 1991 no estaba en ningún mapa. Había sido señalado años antes por el capitán de un barco pesquero que había enganchado sus redes en algo grande y metálico. El capitán nunca lo reportó oficialmente, solo lo marcó en su bitácora y siguió adelante. Cuando Chatterton y Kohler vieron la lectura del sonar, supieron de inmediato que esto no era una formación rocosa. La forma era demasiado limpia, demasiado deliberada, demasiado incorrecta para ser geología natural. El primer descenso fue brutal. La corriente los golpeó incluso antes de que alcanzaran profundidad. La visibilidad cayó a menos de 3 pies. Viejas redes de pesca colgaban en el agua como cortinas, esperando enganchar a cualquiera que se acercara demasiado. A 230 pies, la narcosis por nitrógeno empezó a jugarle trucos a la mente. Las formas se volvían inciertas, las distancias se volvían poco confiables. Y entonces, a través de la turbidez, apareció el naufragio. Era enorme, más largo que un autobús urbano, un casco de acero liso cubierto por décadas de crecimiento marino, sin ojos de buey, sin aparejos. Solo un cilindro largo y angosto descansando en silencio sobre el lecho marino como si lo hubieran colocado allí a propósito. Chatterton lo rodeó lentamente, su lámpara frontal cortando arcos débiles a través de la oscuridad. Cuando el haz finalmente atrapó la torre de mando, se quedó helado. Esto no era un naufragio, esto era un submarino, y por el diseño era alemán. Encontrar un submarino nazi a 60 millas de Nueva Jersey no solo era sorprendente, era históricamente imposible. Según cada registro naval, ningún U-boat alemán se había perdido jamás en estas aguas. El hallazgo no solo era raro, estaba equivocado, y eso lo hacía peligroso de maneras que no tenían nada que ver con el buceo. Cuando el mapa miente. En el momento en que Chatterton y Kohler salieron a la superficie, supieron que tenían un problema. No un problema de buceo, un problema de historia. Reportaron el hallazgo a la Guardia Costera, la Marina y a varios historiadores marítimos. La respuesta fue inmediata y unánime. Están equivocados. No hay ningún submarino alemán frente a Nueva Jersey. Revisen sus coordenadas, revisen su sonar, revisen su cordura. Pero los buzos no estaban equivocados. Tenían mediciones, tenían fotografías, tenían video de un casco de acero que claramente pertenecía a una embarcación militar. La Marina sacó cada informe de pérdidas en tiempos de guerra que tenía. Se revisaron línea por línea los registros de patrullas aliadas antisubmarino. Se cruzaron los registros de enfrentamientos de destructores con los movimientos conocidos de submarinos alemanes. La conclusión fue definitiva y confusa. Según los registros oficiales, ningún U-boat había sido hundido en ningún lugar cerca de la costa estadounidense durante los últimos años de la guerra. Los historiadores navales estaban desconcertados. La costa atlántica había sido una de las franjas de océano más monitoreadas durante la Segunda Guerra Mundial.
Los cazadores de submarinos patrullaban constantemente. Boyas sonar escuchaban el ruido de motores. Aviones de vigilancia cruzaban el agua buscando estelas de periscopios. Si un submarino alemán hubiera estado operando tan cerca de la costa, debería haber sido detectado, enfrentado y documentado. Sin embargo, aquí había evidencia dura de que uno había estado allí, y nadie sabía nada al respecto. Algunos investigadores especularon que el naufragio podría ser un buque de entrenamiento o un señuelo. Otros sugirieron que podría ser un sitio de desecho de posguerra. Pero esas teorías se derrumbaron bajo escrutinio. El submarino estaba intacto, armado y completamente equipado para combate. No había sido desmantelado ni hundido deliberadamente. Había bajado rápido y de forma violenta, y se había quedado abajo. El desajuste histórico era imposible de ignorar. Durante décadas, cada embarcación hundida de la guerra había sido catalogada, identificada y contabilizada. Los registros de pérdidas eran meticulosos. Se preservaron listas de tripulación. Se notificó a las familias. Se construyeron memoriales. La idea de que un submarino entero pudiera desaparecer sin documentación era casi impensable. Sin embargo, eso era exactamente lo que había ocurrido. Chatterton y Kohler se dieron cuenta de algo crucial. Si querían respuestas, no las encontrarían en archivos ni en informes oficiales. La única fuente que podía decir la verdad era el propio naufragio. El nombre en el cuchillo. En su tercera inmersión, el avance llegó en forma de cubiertos. Un simple cuchillo para mantequilla, ligeramente doblado, descansando en el lodo cerca del naufragio. La mayoría de los buzos lo habría ignorado. Chatterton no. Lo llevó a la superficie y lo limpió con cuidado. Cuando la corrosión se desprendió, aparecieron letras en el mango, limpias, nítidas, inconfundibles, Hemberg. El nombre lo cambió todo. Los objetos personales son hallazgos raros en naufragios profundos. La mayoría de los objetos se dispersan por las corrientes o quedan enterrados en sedimentos. El hecho de que este cuchillo hubiera sobrevivido significaba que el naufragio había permanecido herméticamente sellado durante décadas. Más importante aún, significaba que el submarino había transportado personas reales, no solo maquinaria y torpedos. Hemberg no era un número de serie, era un ser humano. Los investigadores comenzaron de inmediato a rastrear el nombre en archivos navales alemanes. Se examinaron listas de tripulación de docenas de submarinos. Se cruzaron registros de servicio. En pocas semanas lo encontraron. Horst Hemberg, ayudante de maquinista, asignado al U-86 a finales de 1944. La conexión se confirmó a través de múltiples fuentes independientes. El cuchillo era suyo, el naufragio era su barco. Encontrar un nombre abrió la puerta para encontrar otros. Los buzos regresaron al sitio con un enfoque renovado. Recuperaron fragmentos de ropa, piezas de un casillero y papeles empapados que de algún modo seguían siendo legibles. Cada objeto fue catalogado, fotografiado y analizado por expertos. Poco a poco, el casco de acero anónimo empezó a adquirir textura humana. No eran solo máquinas de guerra. Eran hombres que habían vivido, trabajado y muerto en este espacio estrecho. El cuchillo se convirtió en más que evidencia. Se convirtió en prueba de que la historia oficial estaba incompleta. En algún punto de la cadena de reportes, comunicación o documentación, la verdad sobre el U-86-9 se había perdido. Y ahora, 5 décadas después, 2 buzos la estaban reconstruyendo, un artefacto a la vez. Los números de serie no mienten. Entrar al submarino no era una inmersión. Era una excavación realizada bajo el agua en oscuridad casi total. Las escotillas estaban trabadas por óxido y presión. Los pasillos estaban inundados y llenos de escombros. Cada movimiento arriesgaba desplazar algo que pudiera colapsar o atrapar a un buzo. Chatterton y Kohler trabajaban por turnos, avanzando centímetro a centímetro, documentando todo lo que tocaban. La sala de máquinas se convirtió en su enfoque principal. Los astilleros alemanes estampaban cada componente crítico con códigos únicos de identificación. No eran decorativos, eran registros funcionales que trazaban cada parte hasta la fábrica exacta, la línea de producción y la fecha de ensamblaje. Si podían recuperar suficientes números de serie, podrían identificar el submarino con certeza absoluta. El primer número salió de un inyector de combustible, corroído pero legible. El segundo vino de un conjunto de válvulas. El tercero de una sección de tubería. Cada código fue fotografiado, cruzado y enviado a historiadores navales en Alemania. Las respuestas llegaron rápido. Cada número coincidía con la misma fuente. Un submarino tipo 9C construido en Bremen, entre 1943 y 1944. Solo una embarcación encajaba con esa configuración exacta, U-869. Confirmación adicional vino del diseño interno del submarino.
La ubicación de los tanques de combustible, la configuración de los tubos lanzatorpedos y el diseño del casco de presión coincidían con los planos originales del U-86-9. Los buzos encontraron registros de mantenimiento aún guardados dentro de compartimentos sellados. A pesar de estar sumergidas por medio siglo, algunas páginas seguían legibles. La escritura era alemana. Las fechas eran consistentes con el cronograma de patrullas conocido del U-86-9. Cada pieza de evidencia apuntaba en la misma dirección. Cuando el análisis final se completó, no quedó espacio para la duda. El naufragio frente a Nueva Jersey era el U-86-9, un submarino que los registros oficiales afirmaban que había sido destruido a miles de millas de distancia cerca de Gibraltar. Una embarcación cuya tripulación había sido conmemorada en un lugar mientras sus cuerpos descansaban en otro. La historia había estado equivocada y los buzos tenían prueba. La mentira, que se convirtió en verdad. El U-86-9 fue comisionado en enero de 1944, durante uno de los periodos más oscuros de la guerra. Alemania estaba perdiendo terreno en todos los frentes. El Atlántico ya no era un terreno de caza, se había convertido en un cementerio. Las fuerzas aliadas habían perfeccionado la guerra antisubmarino. Sonar, cargas de profundidad y patrullas aéreas coordinadas convertían cada misión de U-Boat en una carrera suicida. Los hombres que abordaron el U-86-9 conocían las estadísticas. La mayoría de los submarinos nunca regresaba. La tripulación era joven, la mayoría estaba en sus primeros 20s, habían sido entrenados rigurosamente, sometidos a ejercicios una y otra vez, y les habían repetido que su misión importaba. El submarino llevaba 6 tubos lanzatorpedos, suficiente combustible para un viaje de 12,000 millas y provisiones para una patrulla de 2 meses. A finales de 1944, el U-86-9 recibió órdenes de desplegarse hacia el Mediterráneo e interrumpir rutas de suministro aliadas cerca de Gibraltar. La misión quedó registrada, la salida fue anotada y luego, silencio. Pasaron semanas sin comunicación. En febrero de 1945, fuerzas aliadas informaron haber hundido un submarino alemán cerca de Gibraltar después de un breve enfrentamiento. Se acreditó la baja a 2 destructores escolta. El ataque fue registrado, las coordenadas fueron anotadas y el evento se archivó como un hundimiento confirmado. El U-86-9 fue declarado perdido con toda su tripulación. Se notificó a las familias. Los nombres fueron agregados a memoriales. El caso se cerró. Durante 50 años, esa historia se mantuvo sin ser cuestionada. Los historiadores la citaron, los investigadores la referenciaron, los archivos navales la preservaron como hecho. Nadie cuestionó si los destructores realmente habían hundido al U-86-9 o a alguna otra embarcación. Nadie cruzó el reporte del enfrentamiento con los registros alemanes. La narrativa era conveniente, completa y trágicamente equivocada. La verdad era mucho más extraña. El U-86-9 nunca llegó a Gibraltar. Por razones aún debatidas, el submarino viajó en la dirección opuesta, cruzando el Atlántico y acercándose a la costa estadounidense. Si esto fue intencional, resultado de un error de navegación o evidencia de una misión secreta, sigue siendo desconocido. Lo que sí es cierto es que el submarino llegó a aguas de Nueva Jersey, operó sin ser detectado y encontró su final muy lejos de donde la historia decía que debía estar. Los hombres a bordo no tenían idea de que su lugar final de descanso sería mal identificado durante medio siglo. No tenían idea de que sus familias los llorarían en el océano equivocado. Y no tenían idea de que 2 buzos, décadas después, finalmente les devolverían sus nombres. La explosión que nadie reportó. El daño dentro del U-86-9 contaba una historia que ningún reporte oficial mencionó jamás. Los pasillos estaban retorcidos hacia adentro. Los mamparos estaban doblados en ángulos imposibles. La sala de torpedos mostraba señales claras de presión interna catastrófica. Esto no era daño causado por cargas de profundidad o torpedos disparados desde barcos enemigos. Esto era una explosión que comenzó dentro del casco y se desgarró hacia afuera. Un tubo lanzatorpedos destacó de inmediato. Había sido forzado a abrirse desde adentro, la compuerta interior deformada y arrancada. El acero alrededor estaba chamuscado, negro. Expertos que revisaron las fotografías señalaron que este patrón coincidía con casos conocidos de detonaciones prematuras, donde un torpedo explotaba antes de salir del tubo. Tales accidentes habían destruido otros U-boats durante la guerra, a menudo sin sobrevivientes y sin señal de auxilio. Pero había otra posibilidad. A medida que los buzos se movían más profundo hacia la sección de popa, encontraron algo inesperado. Cajas metálicas apiladas en áreas que normalmente no se usaban para almacenamiento.
Las cajas estaban selladas y sin marcas, excepto por un emblema tenue. Un águila sujetando una esvástica. Esto no era equipo estándar, esto era otra cosa. La especulación se volcó de inmediato hacia armas químicas. Para 1945, Alemania había desarrollado agentes nerviosos como tabún y sarín. Algunos historiadores militares creen que estas sustancias estaban siendo transportadas por submarino para evitar la detección. Si fuera cierto, incluso una pequeña fuga o un cambio de temperatura podría haber detonado una reacción violenta dentro del casco sellado. La explosión habría sido instantánea, abrumadora e imposible de sobrevivir. Un residuo pálido cubría secciones del mamparo de popa. Algunos lo identificaron como corrosión salina. Otros señalaron que su textura y color eran consistentes con exposición química. No se pudo realizar una prueba definitiva sin perturbar más el naufragio. El misterio quedó sin resolver. Lo que sí era seguro era esto: el U-869 no murió en batalla. Murió desde adentro, ya fuera por accidente, sabotaje o por la carga mortal que transportaba. El submarino se desgarró en aguas tan profundas que nadie escuchó la explosión. Y el mundo siguió adelante, sin saber lo que realmente había ocurrido. Los hombres que nunca se fueron. Caminar por los camarotes de la tripulación era como entrar en un momento congelado a mitad de un suspiro. Las literas estaban hechas. Los objetos personales estaban cuidadosamente en su lugar. Cuadernos abiertos sobre mesas, lápices descansando junto a entradas a medio terminar. No había caos, no había señales de pánico. Solo la evidencia silenciosa de vidas interrumpidas sin aviso. Los buzos encontraron cartas. Algunas estaban selladas, nunca enviadas. Otras eran borradores, tachadas y reescritas. Las palabras eran simples, pero devastadoras. Los hombres escribían sobre extrañar a sus familias. Describían el aburrimiento de la patrulla, el miedo que nunca desaparecía del todo, y la esperanza de que de algún modo regresarían a casa. Una carta mencionaba a una hija recién nacida a la que el marinero nunca había conocido. Otra describía una boda que ahora nunca ocurriría. Entre los objetos personales, los buzos recuperaron fotografías, familias, esposas, hijos. Algunas imágenes se habían desvanecido más allá del reconocimiento. Otras seguían lo suficientemente nítidas para ver rostros. No eran imágenes de propaganda ni retratos posados. Eran personas reales captadas en momentos ordinarios. Una mujer sonriendo en un jardín. Un niño sosteniendo un juguete. Una pareja joven de pie junta, sin saber que uno de ellos nunca regresaría. Los camarotes contaban la misma historia de diferentes maneras. Navajas colocadas para el siguiente afeitado. Latas de ración apiladas para la siguiente comida. Ropa doblada para el siguiente turno. Todo sugería que los hombres a bordo creían que tenían tiempo. No sabían que en horas, o tal vez minutos, el submarino se convertiría en su tumba. Historiadores que revisaron los hallazgos señalaron el contraste entre la violencia de la explosión y la quietud de los espacios habitados. Los hombres habían muerto al instante, sin saber qué los golpeó. Sus últimos pensamientos, sus momentos finales y sus asuntos inconclusos quedaron suspendidos en el naufragio, esperando ser descubiertos décadas después. Para Chatterton y Kohler, las inmersiones dejaron de ser sobre resolver un misterio histórico. Se convirtieron en honrar a los hombres que habían sido olvidados. Los buzos trabajaron con cuidado para preservar cada detalle, cada nombre y cada artefacto. Sabían que estos hombres habían muerto lejos de donde el mundo creía. Y sabían que sin este descubrimiento, la verdad habría permanecido enterrada para siempre. El descubrimiento del U-869 hizo más que resolver un misterio marítimo. Expuso una falla fundamental en cómo se registra la historia. Los reportes oficiales pueden estar equivocados. Los memoriales pueden marcar el océano equivocado. Y 56 hombres pueden morir en un lugar mientras el mundo los llora en otro. Chatterton y Kohler les devolvieron a esos hombres su historia. Demostraron que a veces la verdad no viene de archivos ni de reportes. Viene de los lugares fríos y oscuros a los que nadie quiere mirar. Y a veces ese es el único lugar donde puede encontrarse. Si disfrutaste ver este video, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete a este canal.